Bien, damos inicio entonces a la presentación por el derecho a la ciudad. Expondrá don Pablo Alart, RUT 10.282.989-1. Buenos días, soy Pablo Alart, RUT 10.282.989-1 y voy a exponer sobre el derecho a la vivienda y la ciudad en la nueva Constitución. Agradezco la oportunidad, celebro que se estén dando estas instancias y dentro de mis 10 minutos entonces voy a hacer mi presentación. Como contexto, soy arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y además, hasta el día de hoy, y mientras no se diga lo contrario, consejero nacional del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Para dar contexto, ¿qué es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano? Es una instancia creada el año 2014 a partir de la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y tiene como función orientar y darle asesoría y orientaciones al presidente o presidenta de la República respecto al devenir de las ciudades con la intención de mejorar la calidad de vida en las ciudades chilenas en base al desarrollo sustentable, desde los ámbitos de integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental, identidad y patrimonio, institucionalidad y gobernanza. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano estuvo trabajando durante todo el año pasado en la definición de cuál debiera ser el rol de la ciudad y la vivienda en una nueva Constitución. De hecho, también se hizo una presentación formal a la convención del proceso anterior. ¿Por qué es importante fijar la atención en la vivienda y la ciudad? Primero porque tenemos un déficit habitacional que según CACEN ya supera los 500.000 hogares, según otros indicadores puede llegar a más de 700.000 familias sin hogar. El 87% de la población de Chile vive en ciudades, estamos hablando de que 15 millones de chilenos vivimos en ciudades y tenemos 34 ciudades con más de 50.000 habitantes y 259 ciudades o pueblos de más de 1.900 habitantes, quedando un saldo del orden de los 2 millones y poco más de habitantes en el mundo rural. Por lo tanto, la magnitud y la importancia que tiene la ciudad como el ámbito donde se desarrolla la vida cívica, la vida social, la vida cultural de nuestro país es enorme y hasta ahora ninguna constitución chilena ha reconocido la existencia de la ciudad en ella. En este contexto, entonces, la vivienda y la ciudad tienen que aparecer explícitamente en una nueva Constitución en base a dos ejes. Primero, la vivienda entendida como el espacio esencial que hace posible y resguarda la vida de las personas. Y la ciudad entendida como el espacio de construcción social colectiva que hace posible compartir un proyecto común y que posibilita la vida en sociedad. En ese sentido, la Constitución no solo debe garantizar el derecho a la vivienda, sino que también el derecho a la ciudad por un mandato constitucional. Y la futura Constitución, entonces, debe incluir la vivienda y la ciudad. ¿Por qué? Porque nuestras políticas habitacionales en Chile ya tienen la capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda y contamos además con las herramientas para generar estándares mínimos urbanos que reconozcan las características de cada territorio. Por lo tanto, hay capacidad del Estado para garantizar estos derechos. Por lo tanto, entre aquello que tenemos que ajustar o incluir en el capítulo 2 sobre los derechos y libertades fundamentales, el artículo 28A y 28B del anteproyecto de la Comisión Experta que se refieren al derecho a la vivienda y al acceso equitativo a servicios, bienes y movilidad. Es ahí donde yo hago una propuesta de modificación de esa redacción. ¿Por qué? Porque tal como está redactado en el anteproyecto, se dice, artículo 28, derecho a la vivienda adecuada, no se habla de ciudad. Luego dice, el Estado deberá promover a través de instituciones públicas y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad a la ley. Perfecto. Sin embargo, después el 28B dice lo siguiente, el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. ¿Dónde se da eso? Eso se va a dar eventualmente o debiera darse en las ciudades y pueblos, pero no podemos garantizar eso en localidades extremas, remotas, villorrios, etc.
Por lo tanto, si bien el anteproyecto de la comisión experta incluye el derecho a la vivienda de manera explícita, también debiera explicitar el derecho a la ciudad, porque permite precisar además lo que se plantea en el artículo 28b. Pese a que la actual Constitución no considera el derecho a la vivienda, Chile cuenta con una de las políticas habitacionales más efectivas de la región. Esto viene a fortalecer entonces lo que se plantea en el artículo sobre el derecho a la vivienda. Desde el año 74, cerca de 3,7 millones de familias han recibido ayuda del Estado para dejar los campamentos, el allegamiento y acceder a la vivienda propia o al mejoramiento de la suya. Entonces, el desafío no es el reconocimiento del derecho a la vivienda, sino la capacidad de satisfacerlo en la velocidad y cantidad de la crisis actual. El déficit habitacional en Chile se estima, según distintos indicadores, en cerca de 700.000 hogares, y solo el año 2011 el Estado chileno logró entregar más de 100.000 viviendas con subsidio. O sea, si el déficit está en 700.000 y en un año logramos generar 100.000, en menos de una década podríamos garantizar el acceso universal a la vivienda. En ese sentido, entonces, no se compromete el Estado al garantizar este derecho, no se compromete a que no se pueda cumplir. Efectivamente se puede cumplir. Por eso Chile puede y debe garantizar el acceso universal a la vivienda. Y así lo establece la propuesta, incorporando además los necesarios aspectos de progresividad, que sea preferentemente vivienda propia, pero es lamentable que se omita el derecho a la ciudad. Entonces, en cuanto al derecho a la ciudad, el artículo 28b habla de: el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes, espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Cierro cita. Todas esas condiciones solo se pueden garantizar en la ciudad, no así en zonas rurales o extremas. En este sentido, es necesario precisar y agregar el derecho equitativo a bienes y servicios en las ciudades y pueblos eventualmente. Si bien es más difícil establecer las condiciones apropiadas para una ciudad adecuada, o en viviendas más fácil, en el último tiempo, tanto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano como el Instituto Nacional de Estadísticas han avanzado en la definición de indicadores de calidad urbana que podrían orientar las políticas en cuanto a estándares mínimos urbanos para cada localidad. O sea, este derecho podría definirse después a través de mecanismos que fijen distintos estándares de áreas verdes, de acceso a equipamiento, etcétera, según los territorios, para que efectivamente se logre satisfacer y cumplir con el acceso a la ciudad. O sea, hay una métrica que se puede aplicar hoy en día para ver entonces cómo el Estado puede, a través de políticas, a través de programas, a través de inversión pública, garantizar esos estándares mínimos urbanos. Como conclusión, entonces, Chile cuenta con la legislación, la capacidad, las políticas y los programas para garantizar el acceso universal a la vivienda y a estándares mínimos urbanos, o sea, a la ciudad. En este sentido, la Constitución debe garantizar el acceso a la vivienda y a la ciudad. Y en el capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, artículos 28A y 28B del anteproyecto de la Comisión Experta, se hace referencia explícita al derecho a la vivienda, pero no al de la ciudad. Por lo tanto, y aquí vienen las dos conclusiones finales, se propone el siguiente título para el artículo 28, el derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad, agregarle y a la ciudad en el título. Y luego, en el artículo 28b, en la frase, abro comillas, el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial, agregar en las ciudades y pueblos. Cierro comillas. Por lo tanto, entonces, mi propuesta es simplemente agregar en el título del artículo 28 las palabras y a la ciudad, y en el artículo 28b agregar al final de la frase en las ciudades y pueblos. Eso, entonces, incorpora a la ciudad en nuestra Constitución, separa las aguas y define en qué territorio se puede garantizar lo que propone el artículo 28b, y por otro lado, doy constancia y doy fe de que nuestro Estado cuenta con la capacidad para garantizar estos derechos. Agradezco la oportunidad, felicito a todos quienes están haciendo este proceso de participación lo más exitoso posible
y quedando 30 segundos quedo abierto a preguntas o consultas. Muchas gracias, profesor Alar. No está previsto que haya preguntas o consultas. Esta grabación va a quedar a disposición del Consejo Constitucional. Agradecemos enormemente su tiempo y que se haya dado el tiempo de hacer esta propuesta y su participación en este debate.